¿Te ha pasado que te sale una galleta súper dura o que cada vez que haces una galleta te sale distinta con diferente textura? Bueno, en la galleta tenemos 4 elementos clave que son la harina, el huevo, las grasas y los azúcares. 2 de estos elementos pelean por dar estructura y 2 de estos elementos pelean por destruirla, por así decirlo, para evitar la formación de gluten. En este video que te vamos a hablar de cómo funcionan cada uno de los ingredientes y cómo podrías utilizarlos para que tus galletas salgan mucho más comunes, más normales cada vez que las haces. Esto no es una receta, es hablar de ingredientes. Mi nombre es Gabriel Paz y bienvenidos a Cocina Normal. Pero vamos por el comienzo. Toda galleta es el resultado de la mezcla de dos fuerzas opuestas. Por un lado tenemos los elementos que nos van a dar la estructura, que vendrían a ser la harina y el huevo. La harina porque prácticamente nos ayuda en la formación del gluten y el huevo por el tipo de proteínas que tiene. Mientras que por otro lado tenemos elementos que se encargan de destruirla o que evitan que tu galleta quede prácticamente súper dura o como un ladrillo, que vendrían a ser el azúcar y las grasas. Tener una gran galleta realmente es el balance de estos 4 elementos. Si tú le agregas mucha harina te va a quedar muy rígida, si tú le agregas mucho azúcar o mucha grasa probablemente pierda estructura y se desbarate. Entonces tienes que saber mezclar estos 4 elementos. Pero como podemos ver esta parte del gluten y la harina, es que la harina vendría a ser los bloques para construir, por decirlo así, una casa, mientras el gluten vendría a ser el concreto que le va a dar esta estructura a tu galleta. Entonces estos 4 elementos hacen la base o estructura inicial de tu galleta. Vamos a ver algo de química. Vamos a empezar con la harina. Bueno, primero la harina tiene 2 componentes, que son los almidones y la parte de proteína, ¿verdad? La proteína del trigo o de la harina viene a ser el gluten, que se forma de la gliadina y la glutenina. Y por otro lado los almidones son los carbohidratos esenciales que por lo general aporta la harina en nuestras cocciones. Esto es muy importante porque dependiendo de la cantidad de gluten que tenga, es decir, podemos usar una harina suave que tenga o harina blanda que tenga menos cantidad de proteína o menos proporción de gliadina y glutenina para formar gluten y en cambio podemos también usar una harina dura, que es por lo general la que se utiliza en panadería. Otro punto importante es el almidón, porque a los 60 grados o 75 grados, cuando nuestras galletas estén en el horno, el almidón va a absorber el agua de nuestra masa y va a proceder a hincharse y por último dar la estructura a nuestra galleta. Entonces es sumamente importante saber qué tipo de harina vamos a usar. Por lo general en las galletas se utiliza una harina de baja proteína para evitar la formación de tanto gluten y tener esas galletas crujientes y suaves al mismo tiempo. El segundo elemento importante de nuestras galletas es el azúcar. El azúcar, por un lado tenemos diferentes tipos de azúcares que podrían ser las azúcares líquidas como la miel, el azúcar invertida, el jarabe de glucosa, que no solo aportan dulzor o aromas como en el caso de la miel, sino que también aportan cierta humedad o ayudan a retener la humedad en la galleta una vez horneada. Es decir, si tú horneas una galleta con azúcar invertida, probablemente te quede más húmeda por dentro que al utilizar la sacarosa o el azúcar común. En cambio, el azúcar común genera galletas más quebradizas, por la cantidad de cristales que tiene, entonces hace que el efecto sea completamente distinto. No es lo mismo usar una azúcar líquida que un azúcar cristalina, por así decirlo. En cambio, también tenemos que el azúcar nos ayuda a generar la reacción de Maillard. ¿Qué es la reacción de Maillard? Bueno, es ese color dorado o ese aroma, por decirlo, tostado que genera cuando tu galleta está en el horno, que es único generando la mezcla de azúcares y proteínas. Por otro lado, también importa bastante el gránulo o, como les mencioné, la forma en que se utiliza el azúcar. No es lo mismo usar los cristales de azúcar común, que en cierto punto tienen cierta forma y se demoran cierto tiempo en disolverse o cierto tiempo en derretirse al momento del horneado, que usar azúcar impalpable, que es prácticamente un grano súper chiquito que se va a adherir o se va a mezclar o disipar mucho más rápido en nuestra masa y que en el horno va a generar una galleta mucho más lisa. En cambio el azúcar común con cristales grandes genera unas estructuras un poquito más rugosas. Vamos a hablar de las grasas. En este caso, las grasas, ¿cómo aportan a nuestras galletas? Inicialmente, como grasas conocemos al aceite, la mantequilla o las margarinas o marvas, que vienen a ser las grasas que nosotros podemos utilizar en nuestras galletas. Pero, ¿qué hacen? Una de las funciones es que pueden bloquear la formación del gluten. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú mezclas harina con mantequilla y la haces tipo de arena, que es mezclarla con la mano y generar una masa, por decirlo así, quebradiza, esto hace que se bloquee o se evite la formación del gluten. Después, al añadirle tú los líquidos, ya esas moléculas de harina no van a poder juntarse con el agua y no se va a poder formar el gluten. Esto nosotros lo utilizamos para hacer por lo general masas quebradas. Por otro lado, las grasas también aportan en el aireado. ¿Qué quiere decir con esto? En la pastelería tenemos una técnica común en pasteles o en galletas que es el cremado, que consiste en mezclar una grasa, por lo general sólida, y la mezclamos con azúcar. Esto lo batimos hasta generar una mezcla que en cierto punto al batirse encapsula o captura aire.
Esto es sumamente importante porque cuando nosotros mezclamos posteriormente la harina y el polvo de hornear, hace que cuando estén en el horno, esas moléculas de aire se expandan con la ayuda del polvo de hornear o agentes gasificantes. Entonces nos genera una miga completamente distinta, ¿ya? Otro punto importante es, en este cremado, es la temperatura. No puede ser una mantequilla o una grasa muy fría, porque al momento del batirse no va a generar o no va a poder encapsular de manera correcta este aire. Y por último es el punto de fusión de las mantequillas o de las grasas. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que si tú utilizas mantequilla, por lo general el punto de fusión va a ser 60-70 grados centígrados, que va a hacer que tu galleta en el horno se expanda mucho más. En cambio, si tú utilizas marva o alguna mantequilla, por lo general estas grasas tienen un punto de fusión más alto, entonces va a hacer que tu galleta no se expanda tanto, más bien quede un poco más abultada o más ancha, y que te dé un efecto completamente distinto de horneado a lo que te daría la mantequilla con la marva. Y otro mundo sería completamente distinto el aceite. Y por último vamos a hablar de la química del huevo. Bueno, el huevo en cierto punto, como les mencioné antes, tiene proteínas. Ya esto hace que al momento de la cocción se coagulen y generen la estructura o parte de la estructura que va a tener nuestra galleta. Otro punto importante es que tiene un agente emulsificante como es la lecitina, que en este caso ayuda a que se mantengan o se unan las grasas y el agua de nuestra galleta para generar una mejor estructura. Ya, entonces el huevo es sumamente importante en ese sentido. También hay que tomar en cuenta que no es lo mismo utilizar solo yemas, porque las yemas tienen un mayor contenido de grasa, que usar claras, que por lo general son un mayor contenido de agua. Entonces ustedes tienen que ver estas opciones y tomar en cuenta que el huevo no solo aporta lo que les digo, que es grasa y proteína, sino que también aporta agua, que contienen tanto la yema como la clara. A este punto creo que nosotros ya podemos entender un poco más de cómo funcionaría nuestra masa de galletas, qué elementos le aportan estructura y qué elementos le quitan la estructura. Pero ya en este punto nosotros podemos empezar a jugar. Digamos, si nosotros queremos una galleta un poco más cremosa, un poco más suave, o una textura final un poco más suave, podemos jugar con las grasas, la cantidad de grasa o el tipo de grasa que usamos. Por otro lado, si nosotros queremos una galleta que queremos que mantenga la humedad varios días, podemos jugar con los diferentes tipos de miel, usar miel, los diferentes tipos de azúcar, usar miel, usar azúcar invertida junto con azúcar morena y azúcar blanca para ver ese tipo o mantener la humedad de nuestra galleta. También es muy importante recalcar que la temperatura del cremado es sumamente importante. A una temperatura de 15-18 grados la mantequilla y mezclada con el azúcar va a agarrar mejor el aire que cuando está mucho más fría. Entonces esto va a ayudarnos al momento del horneado de nuestras galletas. Y por último también entender que la yema y la clara, a pesar de que son las dos partes del huevo, van a aportar diferentes cosas. Entonces la yema por un lado nos va a aportar un poco más de grasa, que va a ser más un efecto distinto a nuestras galletas, y por otro lado la proteína de la clara puede darle mucha más estructura. Entonces eso es sumamente importante al momento de la aplicación o al momento de ustedes aplicarlo en una masa de galletas. Bueno, ahora hablemos un poquito de qué puede pasar al momento de nosotros extrapolarlo a nuestro negocio. En cierto punto uno de los errores muy comunes es amasar en exceso nuestra masa. Como ya les expliqué antes, un exceso de gluten en nuestra masa puede generarnos galletas más duras o más rígidas. Entonces eso es algo que en cierto punto muchas veces no buscamos en la galleta y el cliente lo percibe así, que no es una galleta que les guste tanto. Otro punto importante es también el reposo de nuestras galletas. Aunque no lo crean, es sumamente importante dejar nuestras galletas 4, 8, 36 horas de reposo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el agua de la masa hidrate mejor la harina y vamos a obtener una galleta mucho mejor. Otro punto importante que podemos recalcar es la parte de utilizar el tamiz o tamizar nuestra harina. Esto porque no solo nos ayuda a evitar que tenga algún tipo de impureza, sino que también nos ayuda a, por decirlo así, airear la harina, porque al colarlo se dispersan las partículas de harina y hace que ingrese aire, por así decirlo. Normalmente la harina viene en sacos y está apelmazada, ¿ya? Y por último, esto es muy importante siempre en nuestro negocio porque nosotros al momento de escalar, es decir, pasar de hacer 1 kilo en nuestra cocina a pasar a hacer 10, 20, 30, 50, 100 kilos, es importante entender cuáles van a ser los efectos de cada uno de nuestros ingredientes para mantener la calidad de nuestra galleta. Es decir, no tiene por qué quedarnos distinto hacer 1 kilo en nuestra casa a hacer 10 o 20 kilos en nuestro negocio, siempre y cuando tú mantengas o tengas el control de qué aportan los ingredientes a la galleta. Bueno, en este punto nosotros ya sabemos que hacer una galleta perfecta no es un secreto mágico o no es una receta mágica. Realmente es buscar el equilibrio entre los 4 ingredientes que les dije y así agregarle otros elementos como son chispas de chocolate, frutos secos, fruta, etc. Entonces,
Es importante o sumamente importante que ustedes sepan qué hace la harina, qué hace el azúcar, qué hace cada uno de estos ingredientes en sus masas y que entiendan, porque al momento de ustedes formular o pensar en hacer una nueva receta o simplemente tratar de entender una receta, les va a facilitar porque están agregando cierto elemento y no tener un error o hacer un desastre en la cocina. Muchas veces a mí me pasó que no sabía y que realmente me quedaban las galletas crudas por dentro, que era falta de cocción, o que me quedaban muy expandidas y al fin y al cabo no me servían para lo que yo estaba usando. Entonces es sumamente importante eso. Y por último, 4 puntos clave que necesitamos siempre saber al momento de hacer una galleta es los 4 ingredientes base, la harina, el huevo, la grasa y los azúcares, tienen una sinergia entre sí. No puedes desequilibrarte o desbalancear esto porque vas a tener una galleta que no cumple las expectativas. Segundo, toma en cuenta qué aporta cada ingrediente. Digamos, si la yema aporta más grasa, la clara aporta más proteína, es sumamente importante que sepas esta parte. Tercero, no olvidarnos de la temperatura, tanto del horneado como al momento de la preparación, van a influir mucho en nuestro proceso. Por último, el gluten no es el enemigo en sí, lo necesitamos en cierto punto para nuestras galletas porque al final y al cabo termina una estructura y necesitamos saber cómo jugar con esto para nosotros poder tener una mejor galleta. Pero bueno, es el punto en que ustedes me cuenten cómo les ha ido con sus galletas, si les gustan las recetas. En este punto yo creo que ya sabemos un poco cómo funciona cada ingrediente, ya podemos entender una receta y les invito a comentar cómo les ha ido haciendo las galletas, si siempre les pasa que se expanden mucho o les queda cruda por dentro, para poder saber y ver si hacemos más videos de este tipo, ¿sí? Bueno, como les repito, mi nombre es Gabriel Paz y bienvenidos a Cocina Normal y cerramos este video. Chao.